Los niños son símbolo de inocencia, alegría y pureza, pero a veces esa inocencia esconde algo mucho más oscuro. Hay historias que jamás deberían contarse, relatos de pequeños que vieron lo imposible, que hablaron con lo indebido y que nunca volvieron a ser los mismos. Esta noche, adéntrate en un mundo donde los juegos infantiles se transforman en pesadillas, donde los amigos imaginarios pueden ser algo más y donde las risas inocentes pueden congelarte la sangre. Apaga las luces, asegúrate de estar solo, porque estas historias podrían hacerte cuestionar todo lo que crees saber sobre la infancia. Bienvenidos. Los niños de ojos negros. Un periodista se encontraba solo manejando por las solitarias y desoladas carreteras de una ciudad de los Estados Unidos. Se estacionó para poder tomar un leve descanso de su largo recorrido, pero justo en ese momento sintió que alguien estaba tocando la ventana de carro. Cuando volvió a ver, se dio cuenta de que eran dos niños pequeños, de no más de 10 años. Hubo un silencio espectral en aquel momento hasta que uno de los dos críos comenzó a hablar. «Muy buenas noches, señor. ¿Podría usted hacerme el inmensurable favor de llevarnos a mí y a mi hermano hasta nuestras casas? Se nos ha hecho tarde a los dos después de haber salido al cine. Por favor, se lo imploro». El hombre se impresionó mucho del lenguaje de este niño, ya que para alguien de esa edad y más aún en estas épocas, pero esto no fue lo único que lo molestó, también se dio cuenta de la extraña actitud del otro chico. Este miraba a todos lados a cada momento como si quisiera que nadie estuviese ahí para molestarlos. El hombre no sabía qué hacer. Estaba acorralado en sus propios pensamientos. Primero pensó en decirles que no porque él no hablaba con extraños. Inmediatamente se arrepintió de esta idea, ya que sería vergonzoso que un adulto le dijese eso a unos niños. Luego pensó en aceptar la petición del niño. Pero había algo que estaba mal. No dejaba de incomodarle este asunto, y además se fijó que el mismo niño que le había pedido el favor estaba cada vez más impaciente por la respuesta de este. Así que decidió lo siguiente. «Perdón, pero ya es muy tarde y tengo que llegar temprano a mi casa. De verdad lo siento mucho». Al recibir esta respuesta, la sonrisa de aquel niño inmediatamente se esfumó de su cara. Esta vez se veía un poco más impacientado y molesto. «Señor, por favor, se lo suplico. No quiero llegar tarde a mi casa con mi hermano. Nuestros padres nos van a castigar. Por favor, sea una buena persona y deje pasar a dos niños a su auto. Lo siento, pero ya es muy tarde y me tengo que...». En ese momento pasó un auto, y con el faro de luz que los iluminó durante unos segundos, el hombre pudo vislumbrar perfectamente la cara de los niños y notó algo en ellos. Los ojos estaban completamente negros. Fue en ese momento en el que el hombre pisó el acelerador de una manera muy brusca y lo más rápido que pudo para poder irse de ese lugar. Cuando tan solo unos segundos se animó para ver por el espejo del auto, se dio cuenta de que los niños ya no estaban. Tiempo después siguieron surgiendo más casos de este tipo alrededor de Estados Unidos y Europa. Se sabe que estos niños no solo se le aparecen a gente en las carreteras, sino también y de manera más frecuente tocan las puertas de las viviendas de las personas. Ha habido muchos casos de gente que se ha negado a darle paso a estos niños, pero ¿qué pasó con lo que se dejaron convencer por este par? ¿Qué fue lo que les sucedió a aquellas personas que se dieron ante las súplicas de los niños? Tal vez nunca se dieron cuenta de cómo eran en realidad. Tal vez nunca se fijaron que tenían los ojos negros. Los niños del bosque llegaron a las oficinas de los guardabosques del área. Estaban muy preocupados. Eran dos padres de familia quienes, extremadamente nerviosos, acudieron a pedir ayuda, pues sus dos hijos, ambos niños, se hallaban desaparecidos desde hacía por lo menos 30 minutos. Inmediatamente mis colegas y yo, con ayuda de los padres, nos adentramos al bosque para localizar a los dos pequeños lo más rápido posible, pues comenzaba a anochecer. Durante la tensa búsqueda, los padres nos explicaron que se hallaban tomando fotos en el momento en el que sus niños desaparecieron. Ni siquiera los oyeron alejarse, ni mucho menos los vieron apartarse de ellos, por lo que se les hizo muy extraño que de un momento a otro y sin ninguna señal sus hijos se hubieran esfumado. Alex, de 10 años, y Dylan, de 8, eran los hijos de aquellos padres quienes, aunque asustados, estaban serenos y podían pensar con absoluta claridad, aún más si la vida de esos dos pequeños dependía de ello. Y sí, dependía de ello. Al oír esto, nuestra preocupación incrementó sobremanera, pues recordamos que según reportes de la policía del condado, se contaba el rumor de que había un asesino suelto que merodeaba el área cercana al bosque, y que además estaba relacionado con la desaparición de al menos 12 niños que nunca fueron encontrados.
Aún así, no quisimos alertar a los padres sobre esta situación, pues podíamos asustarlos hasta el punto de causarles un ataque de pánico. Pasó una larga hora de búsqueda sin descanso hasta que por fin encontramos a los dos pequeños con salud y sin ningún rasguño junto a una pequeña cascada. Después del conmovedor momento de sus padres abrazándolos, les preguntamos el porqué de su espontánea desaparición, entrevistándolos por separado en el despacho, y esto nos dijeron. El testimonio de ambos coincidió en todo. Mientras sus padres estaban distraídos, vieron a varios niños, como 7, escondidos tras los árboles, que de alguna manera que ellos no pueden explicar, los atraían como si les quisieran decir algo sin que sus padres se dieran cuenta de su presencia. Alex y Dylan cuentan que ningún niño dijo una sola palabra en el momento que estuvieron ellos presentes, pero que se veían amigables. Aún así no les trataron de hablar, simplemente los siguieron hasta llegar a una cueva no tan grande donde, una vez ahí, los incitaron a entrar, pero que en ese momento llegaron sus padres con los guardabosques, nosotros, y que cuando volvieron a voltear a la cueva ya no estaban dichos niños. Alex, molesto, afirmó que solo se habían desaparecido como 10 minutos y no se habían apartado tanto de donde sus padres inicialmente se encontraban. Pero esto obviamente era mentira, pues los encontramos 3 kilómetros dentro del bosque. Sin embargo, sus padres afirmaron que estaban en el borde, cruzando un puente que atravesaba un río, el cual era el límite de dicho bosque, cuando los niños se esfumaron. En fin, esta no es la razón por la que relato esto, pues lo que pasó después realmente me inundó la cabeza de un sinfín de dudas. Resulta que 2 días después de dicho incidente vimos a la policía arribar al bosque y adentrarse de una forma que nos pareció alarmante. La razón, una pareja llamó al 911 diciendo de manera exaltada que habían encontrado una fosa clandestina con los cadáveres de 12 niños. Este número lo reveló la policía luego de dicho hallazgo, que identificaron como los niños desaparecidos, víctimas de dicho asesino. El horrible descubrimiento se dio luego de que el hijo de la pareja desapareciera de la vista de ambos padres. Estos, preocupados, lo hallaron en la entrada de lo que ellos creían que era una pequeña cueva, la misma donde nosotros encontramos a los hermanos Alex y Dylan. Al final fue todo lo que la policía y medios locales revelaron sobre el incidente. Lo único que se sabe sobre el niño que hizo el descubrimiento es que será llevado a terapia por traumas, pues afirma que un grupo de niños lo guió hasta la fosa donde fueron hallados los cuerpos y que desde ese momento los sueña cada noche. Los niños de blanco. Cuentan que en un pueblo cercano a la ciudad de Querétaro, en el centro del país de México, todos los pobladores se retiraban temprano a sus hogares. Nunca por ningún motivo se les permitían salir después de las 12:00 am, ya que las creencias del lugar y las leyendas que ahí se decían los tenía perturbados. Una pareja que salió rumbo a ese pueblo para poder conocer el lugar de costumbres de la capital, llegaron al único lugar en el que hospedaban a los pocos turistas que se alojaban en el sitio. Llegaron ya tarde y fueron a cenar a una de las muchas fondas que en todos los pueblos se ponían a vender los típicos platillos del área. Al terminar de cenar, preguntaron a todos los del lugar por cómo se divertían los lugareños. Después de una buena cena, a lo que se dieron cuenta de que el tipo de diversiones a los que estaban ellos habituados no ocurrían en el pueblo, chapado a la antigua. En 2 ocasiones diferentes personas les pidieron que no salieran después de las 3 de la mañana, ya que en otros turistas habían desaparecido sin llevarse nada de sus pertenencias, lo que había dado lugar a especulaciones. Rumoreaban que habían sido los niños de blanco, los que aparecían a los caminantes a esas horas de la madrugada. Como si les hubieran animado a que lo hicieran, la joven pareja, armados de unas cuantas cervezas, se quedaron en la plaza del pueblo, retando a gritos a los espantos de los que tanto se hablaba. No faltó mucho para que se diesen cuenta de que estaban rodeados de niños vestidos de blanco, iluminados por la luz de la luna, rostros de los infantes que no alcanzaban a ver, de modo que pensaron que los lugareños les querían dar una lección. Así estaban preocupados cuando a la mujer le tomaron de la mano y de repente desapareció. El esposo se empezó a volver loco, quien a su vez desapareció entre el grupo de siluetas de nieve. Con vecinos como testigos, la leyenda de los niños de blanco sigue más vigente que nunca. Juegos de niños. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas cambian de lugar? ¿O porque se te regula el agua de la ducha? ¿O porque sientes que te agarran los pies cuando te paras al lado de tu cama? Pues yo puedo contarte. Eso marcó mi vida para siempre. Hace mucho tiempo una familia se mudó a mi barrio. Ellos no podían tener hijos, por lo cual adoptaban mucho.
Cada mes veía un niño nuevo. Yo era su niñera, así que debía cuidar a esos diablillos recién llegados. El primer mes vino Marty, un niño pequeño de 8 años con ojos marrones y cabello oscuro. Marty era muy travieso. Siempre le encantaba meterse en líos. Cuando venía a mi casa siempre jugaba con mis cosas. Siempre las desacomodaba, agarraba mi celular o mi billetera y las cambiaba de lugar, sabiendo que siempre las dejo en mi mesa de luz, así no las pierdo. Al final del día antes de irse, él me preguntaba, ¿cómo estuvo tu día?, sabiendo que me la pasé buscando mis cosas. Luego de 2 meses vino María, una niña de 6 años, morocha de pelo largo marrón con ojos del tiempo. Era una dulzura, pero solo de vista. Ella siempre se escondía debajo de mi cama y cuando me acercaba a ella agarraba mis pies, o cuando me recostaba ella llegaba y me mordía los tobillos. Al tercer mes vinieron Peyton y Mauro, unos mellizos de 7 años, los 2 pelirrojos con ojos grises. Ellos aman el agua. Al tercer mes vinieron Peyton y Mauro, unos mellizos de 7 años, los 2 pelirrojos con ojos grises. Ellos aman el agua. Siempre están con bombas o pistolas de agua mojándome cuando llego de la escuela. Siempre que me ducho, ellos comienzan a abrir las canillas para regular el agua de la ducha, siempre me queman. El 6 de diciembre sus padres debían ir a una fiesta del trabajo y mis padres estaban de viaje. Yo había dado mi palabra de cuidarlos, pero ese día era la fiesta de cumpleaños de mi mejor amiga. Pero mis padres no me dejaban ir. Después de una pelea con ellos me escapé. Fui a la casa de al lado a pedirles disculpas por no poder cuidar a sus hijos y me fui. Decidieron dejarlos solos. En ese momento ellos estaban jugando en la sala, todo iba bien, pero unos ladrones usurparon la casa. Los encerraron en la habitación de los chicos. Allí estaban los juguetes pirotécnicos para Navidad. Trataron de deshacerse de los ladrones explotando petardos y cañitas en la sala, pero no funcionó. Les quitaron todas sus cosas. Pero Marty tenía un matasuegras y un par de dragones debajo de su cama. Al hacerlo estallar, las cortinas se prendieron fuego. Toda la casa estaba envuelta en llamas. Los ladrones murieron. Y los niños también. Al llegar a casa vi el fuego y los niños en camillas. Pero ya era tarde. Llegaron sus padres y los vieron tendidos en el césped, todos quemados sin respirar. Esa noche no se pudo describir la tristeza de su padre, los llantos de su madre y la culpa que sentía yo al saber que por no cuidarlos esa noche, ellos murieron. Mis padres estaban decepcionados de mí. Se fueron de casa, a la casa de mis tíos, y yo me quedé sola. Viví 4 años en esa casa, culpándome cada noche de la muerte de esos niños. Pero cada noche que lo hacía, sonidos extraños provenían de los pasillos. Al bañarme, las canillas se movían regulando el agua. Al darme la vuelta, 4 manos estaban en las canillas, 2 en el agua fría y 2 en la caliente. Me quedé inmóvil. No sabía qué hacer. Pero en un abrir y cerrar de ojos, esas manos se fueron. Al acostarme me senté en la cama. Aún estaba pensando en esas manos, hasta que otras manos aparecieron sujetándome los pies. Grité y subí los pies a la cama. Dejé mi linterna en la mesa de luz y sin pensarlo 2 veces agarré las sábanas y me cubrí hasta la cabeza. Después de un rato me quedé dormida, pero repentinamente me despertaron unas risas. Cuando me levanté, mis tobillos estaban todos mordidos, con marcas de dientes, la linterna no estaba y las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Me levanto y al asomarme por la puerta veo a 4 niños observándome. Uno de ellos sostenía mi linterna y alumbra su cara con ella. Era Marty y sus hermanos. Cuando de repente Marty está parado enfrente mío con la cara quemada y me dice, ¿cómo estuvo tu día? Desde ese día he estado conviviendo con los niños, como cuando estaban vivos, las cosas no han cambiado, mis cosas desaparecen y el agua me quema, pero ya no les doy importancia, después de todo solo son juegos de niños. Solo quería jugar. Me encontraba con mis 2 hermanas en la habitación jugando, mientras mis padres habían decidido salir de fiesta. Claro, yo tenía la responsabilidad de cuidarlas al ser la mayor. Mis padres avisaron que volverían tarde, así que decidí aprovechar el tiempo con ellas. Al ser varios años mayor, me dedicaba completamente a la universidad y al trabajo, así que aprovecharíamos toda la noche para quedarnos despiertas y poder divertirnos. Mi hermana mediana y yo nos encontrábamos platicando del cole y de nuestras vidas amorosas, mientras la más chica estaba jugando con su muñeca dentro de la habitación, lo cual era bastante molesto debido al escándalo que hacía al creer que la muñeca era su amiga y le hablaba, claro, según ella. Pero ya saben lo que dicen, los niños pequeños tienen una gran imaginación. Es por ello que muchas veces le intenté meter miedo diciéndole que las muñecas hablan en las noches y se mueven constantemente. Pero no me hizo caso, y su ruido fue mayor.
Incluso le advertí que le iba a contar una de mis muchas historias de terror para que de esa manera se calme, pero fue inútil. Jugando, la muñeca se le resbaló y bajó de la cama y me pidió que la sacara, pues le tenía miedo a la oscuridad. Me había molestado toda la tarde, tanto que decidí no hacerle caso e ignorarla. Luego de pasar un buen tiempo jugando y cenando, nos fuimos a la sala a ver películas. Le pregunté a mi hermana mediana dónde se encontraba la más pequeña, puesto que ya llevaba un rato que no la escuchaba. Ella no supo responderme, pues andaba pegada al celular. Le dije que la buscáramos. Yo de inmediato decidí subir y buscarla en el cuarto. Entré y claramente escuché el sonido de su risa, por lo que supe que era ella. Me acerqué lentamente a la cama hasta quedar al lado de la orilla, cuando sentí su mano tocar mi tobillo del pie, con el motivo de intentar asustarme. Como yo siempre lo hacía con mis cuentos de terror, cuando supe que debía agacharme para sacarla, escuché a mi hermana del otro lado gritando: «Aquí está Emma, no te preocupes». En ese momento rápidamente me di cuenta de que no había nadie más en el cuarto, excepto aquella muñeca y yo. Decidí correr a la puerta sin decir una sola palabra. Bajaba las escaleras lentamente, intentando olvidar lo ocurrido, al entrar a la sala y hablando como si nada hubiera pasado. Mi hermana menor giró la cabeza y me dijo: «Acepta sus disculpas, solo quería jugar». Espero que te haya gustado mi video. En la caja de comentarios estaré muy contento de leer tus opiniones. Por favor, date carta abierta para expresar tus comentarios. Recuerda darme like y seguirme para estar al tanto de mis próximos trabajos. Cualquier sugerencia. En mi canal encontrarás la manera de contactarme para poder hacerme llegar de manera más personal tus ideas para próximos proyectos. Por mi parte es todo, espero que tengas buenas noches.